estaba reunida con ellos y estábamos hablando sobre qué es lo que pensamos nosotros como ministros de este tiempo, de lo que está pasando alrededor del mundo, de lo que está afectando a la humanidad, qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Para poder ayudar a la gente, porque hay muchas personas que no creen en Dios, que no conocen a Dios y no saben que todo obra para bien, de que todo va a estar bien si nosotros creemos en el Señor. Entonces salió de esa plática esta prédica, y yo le puse por nombre a esta prédica demostrando el amor al prójimo. Así que en esta hora vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis 12:2. Gloria al Señor, y cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Génesis 12:2. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Aleluya. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, poniendo este tiempo en tus manos. Dios mío, pasa un carbón encendido en mis labios, Señor. Y no me permitas, Señor amado, predicar palabra vana, sino que en esta hora, Señor, nos hables tú, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te ponemos en tus manos a cada uno de los que estamos en este lugar. Bendice, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y traiga fruto al 100 por 1 delante de tus ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Meditaba en esto, demostrar el amor al prójimo. Cuando llegamos, como les digo, en esta semana casi he regalado comida todos los días. Cuando llegamos y tocamos la puerta, la gente ya nos conoce. Entonces su cara cambia, porque cuando uno abre la puerta, pues a ver quién es, ¿verdad? Y cuando miran que somos nosotros, la gente se alegra, y es como mirar la alegría en los rostros de las personas al saber que la bendición para su casa llegó, que llegó leche, que llegó agua, que lo que sea que estemos regalando. Y en este tiempo, la mayoría de iglesias, como todos sabemos, las iglesias se cerraron. Entonces, ¿qué estaban haciendo los ministros en todo este tiempo? Muchos ni siquiera por el internet estaban predicando. Y nosotros nunca dejamos de estar regalando comida en todos estos meses que se supone que pues estamos en plena cuarentena. Y yo quiero que nosotros en este día meditemos qué es lo que estamos haciendo con la palabra que conocemos. Porque ese es el tiempo donde nosotros tenemos que mostrar la bendición que Dios nos ha dado. Así sea un plato de comida, así sea, oye, te ayudo a hacer esto o el otro. Porque en este tiempo hay muchas personas que están de la tercera edad, que no tienen ni cómo limpiar su casa, que no pueden limpiar su casa, que no tienen comida en su alacena, que si nosotros vamos, nos ofrecemos y le ayudamos, le estamos demostrando el amor al prójimo. No es todo economía, sino también realmente el amor, porque hay personas que solamente necesitan compañía, alguien con quien hablar. Y es el tiempo, ahorita el mundo está desesperado, el mundo necesita escuchar palabras de fe. ¿Y sabes quién tiene las palabras de aliento? Nosotros que conocemos la palabra del Señor. Dice la palabra, te bendeciré y será de bendición. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra bendición? Y no estoy hablando de su bendición solamente económica, estoy hablando de su bendición espiritual. Porque hay muchas personas, quienes de ustedes no conocen a alguien que en este tiempo no encuentran la salida, están desesperados? La mayoría de personas cayeron en depresión porque no encuentran la salida. Y yo le doy gloria a Dios porque yo puedo mirar la iglesia bendecida. Yo sé que todos los hermanos y hermanas, todos están trabajando. Y aún los que no estaban trabajando agarraron trabajo. Entonces yo puedo mirar la mano de Dios moviéndose a favor de sus hijos. Y yo quiero que vayamos en esta hora en el libro de Proverbios 3:27. Gloria al Señor. Proverbios 3:27. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor en Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder de hacerlo. No te niegues a ayudar a tu hermano, a tu hermana que está en necesidad. Muchas veces no se habla, la mayoría de veces, casi el 100%, pero pongamos un 95%. En las iglesias, ¿para qué es el diezmo? El diezmo es para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a la gente en necesidad. Si hay dinero para la iglesia y hay fondos de la iglesia, es para ayudar. No vamos a mirar a un hermano que está en necesidad y nosotros nos vamos a hacer como que no lo estamos dando cuenta de eso. Tenemos que ser de bendición, dice la palabra del Señor. Que si nosotros, y no solamente hablando de los fondos de la iglesia, sino de nosotros. Creo que les conté la otra vez que había ido al McDonald's y me había agarrado un breakfast y el Señor me puso una persona ahí homeless y era como, se lo doy o me lo quedo porque yo también tengo hambre. Pero el Señor me puso en mi corazón, dáselo, Él lo necesita, tú tienes comida en tu casa, nada más que, pues, ya ven. Entonces, cuando yo ya llegué a mi casa, yo realicé de que muchas veces nos pasa eso a todos, que tenemos los medios de hacer las cosas y muchas veces estamos así como, Señor, ¿será que eres tú? ¿Verdad? Pero cuando la bendición es del Señor, sí, Señor, dámela. Pero cuando nos toca a nosotros ser los vasos usados para bendecir a otras personas, nos cuesta decidirnos a hacerlo. Y el Señor nos dice hoy que no nos nieguemos cuando nosotros tengamos lo necesario para ayudar. Por ejemplo, no puede ser solamente economía, como lo dije. Por ejemplo, ahorita yo llegué con la camioneta, el hermano pues venía, ¿verdad? Y me lo agarré aquí a la entrada, digo, hermano, me ayuda con las mesas, y inmediatamente él dijo que sí. Entonces, él muy bien pudiera poder decir, ¿sabe qué, pastora? Vengo cansado, ¿por qué no la baja usted? Pero nosotros tenemos que tener un corazón servicial, y porque no es para mí, no es para la persona que le quieras ayudar. Dice que todas las cosas que hagamos sea como para Dios. Entonces, cuando nosotros hagamos algo, tiene que ser de corazón, ayudar de corazón. Vamos a ir al libro de Lucas, vamos a Lucas 10:25. Gloria al Señor. Lucas 10:25. Y vamos a estar leyendo hasta el 37. Recordemos que este es el tiempo de demostrar el amor al prójimo. No solamente decir, Señor, bendícelos. Un día estaba orando y le decía, Señor, bendice a los homeless, Padre, bendice a los homeless, dales que comer este día. Pero yo estaba orando por mi comida, Señor, gracias por los alimentos, santifícalos, bendícelos, Señor. Y bendice a todos aquellos desamparados que no tienen que comer. Y me puse a pensar, le estoy diciendo a Dios que les dé algo que yo puedo hacer, porque Él ya puso en nuestro corazón el hacer el bien. Entonces fue en el tiempo que estaba dando los 80 desayunos a los hombres todos los domingos. Por eso, porque estaba orando pidiéndole a Dios que bendijera a alguien cuando el Señor nos tiene que usar a nosotros. ¿Cómo es Dios que se va a mover aquí en la tierra si no es a través de nosotros? Nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Si el mundo dice que Dios existe, es por nuestro testimonio. Si blasfeman a Dios, también es por nuestro testimonio. Entonces, si tenemos el poder de hacer las cosas, ¿por qué no hacerlas si sabemos que Dios lo quiere? Él lo quiere, Él lo demanda de nosotros, que hagamos el bien. Porque como dice el versículo que acabamos de leer, no te niegues a hacer el bien cuando puedes hacerlo. Y muchas veces, ¿verdad? Estamos ahí como, ay, Señor, háblame otra vez, a ver si es de ti que yo le ayude al hermano o a la hermana. No te niegues a hacerlo. Entonces vamos a ir en el 25 de Lucas 10:25, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oigan bien. Él le dijo, ¿qué está escrito
escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, díganme quién no se lo sabe. Van a decir amén, ¿verdad? Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, pero tú te procuras y tu prójimo que... ¿verdad? No se oye en serio. No, Señor, háblanos. El 26. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es algo que ya sabemos. Muchas veces decimos: Señor, ¿cómo te puedo agradar? Ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya lo sabes. Entonces, el 28. ¿Por qué? Ya le había dicho, es que tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. Pero el 28 dice: y dijo: bien has respondido. O sea, si te la sabe la Biblia. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y como a quién le puedo hacer el bien? Respondió Jesús y dijo: un hombre, y esta parábola está bien explícita, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Estaba tirado en el camino. Y oigan bien, y eso a mí me duele mi corazón, porque eso lo podemos ver aún en el sol de hoy. Mirar hermanos o personas que conocemos que están sufriendo y batallando, y nosotros es como que si nos tapáramos los ojos para no mirar su necesidad, sabiendo que por lo menos un lonche le podemos brindar, una comida, algo para que coman durante la semana. Y sabiendo la palabra, porque la conocemos. Dice: aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién? Un sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Nosotros miramos la necesidad y pasamos de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quién es? Hombres de Dios, que miramos la necesidad y es como que si no sintiéramos nada por nuestro prójimo, y sabemos que dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo. ¿Cómo que? No me quieren contestar, ¿verdad? Como a ti mismo. Entonces, si nosotros nos procuramos, también tenemos que procurar a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque a veces miramos la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y es como que si no sintiéramos nada en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es: ¿amas a tu prójimo realmente? ¿O solamente conoces la ley? ¿Conoces la palabra de Dios? Hello. El 33. Pero un samaritano, ¿quién es un samaritano? ¿Y saben quién es un samaritano? Un hombre de Samaria. Un hombre que no tenía temor de Dios, que no era judío, que no sabía la ley del Señor. Un samaritano. Por eso dicen que a veces los del mundo hacen mejores cosas que los cristianos, porque ciertamente a veces depende del corazón de la persona. Y miren lo que dice: un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. ¿Quién? Una persona sin temor de Dios. O sea, muchas veces hay personas con mejor corazón allá afuera que nosotros, que sabemos que es palabra de Dios, que tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque miramos que aún los más letrados, los que están en el altar, los levitas y los sacerdotes habían pasado por ahí. No es solamente para la iglesia, porque muchas veces se predica: ustedes están mal. No, aquí todos estamos mal y todos tenemos que saber que la palabra de Dios se hizo para obedecer. No solamente saber: sí, Señor, yo te amo y amo a mi prójimo como a mí mismo, pero mi prójimo se lo puede estar llevando el diablo
aquí bien a gusto. No, tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle a Dios por ellos, pero también si tenemos los medios, ayudar. Hello. Qué serios, ¿verdad? Imagínense, si yo se la pongo de esta manera, cuando nosotros estamos en necesidad, si alguien viene y nos extiende la mano, ¿cómo sienten? ¿O cómo sentimos cuando realmente necesitábamos, estuvo ahí? Pero cuando nosotros sabemos que necesitamos ayudar y nos hacemos, como dicen por ahí, de la vista gorda, como que, oh, yo no vi, yo no sé, ay, ¿verdad? Si nosotros queremos que nosotros nos ayuden, ¿qué dice la palabra? Que el que siembra, cosecha. Dice que eches tu pan sobre las aguas y va a regresar. Entonces lo que nosotros hacemos, ¿saben? Mis papás en México, pasaba una persona que estaba loca y siempre le dábamos de comer. Y yo decía, pero ¿por qué le dan de comer? O sea, da hasta miedo. Y mi mamá siempre nos decía esto: nosotros tenemos que hacer el bien siempre, darle de comer a la gente que no tiene. Y me decía, es que yo no sé cómo van a acabar mis hijos, si algún día mis hijos van a andar como esta persona. Y gracias a Dios, ninguno de sus hijos de mi mamá, o sea, mis hermanos, ninguno terminó así. Pero el ejemplo, dicen que los consejos son buenos, pero el ejemplo arrastra. Cuando alguien te enseña las cosas, a hacerlas, es algo que te moldea tu vida. Porque muchas veces somos buenos para dar consejos, pero no vivimos el consejo que estamos dando. Mi mamá estaba trabajando para el gobierno allá en México, y yo recuerdo, no sé por qué, pero lo tengo que decir, porque si yo hago lo que hago, porque muchas personas me han dicho, ¿por qué gastas tu gasolina en gente que ni siquiera las gracias te da? ¿Por qué gastas tu tiempo? ¿Por qué andas para arriba y para abajo con personas que a veces ni siquiera gracias nos dan? Y no es de un día, son años que llevo haciendo eso, servicio comunitario, y nadie me paga nada por hacerlo. A mí me nace del corazón, porque hacíamos las juntas allá en México, porque iba a venir el presidente, y el presidente era, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando éramos del mundo, era compadre de mi mamá. Entonces se hacían las grandes cosas ahí, y hacíamos una lista de las personas que tenían más necesidad para que cuando viniera el presidente dársela. Y él siempre nos daba de más, pero siempre había personas que también necesitaban más. Entonces, recuerdo, y mi corazón se alegra, ¿verdad? Lloro, pero de alegría, porque eso te moldea, eso te cambia, porque nos daban como cosas como para casas de cartón. Nosotros, como para qué nos las íbamos a quedar, nosotros teníamos una casa que es de puro cemento. Pero había personas que del otro lado del estado lo que hacían era que agarraban ayuda y la vendían. Y mi mamá regalaba hasta lo que nos daban para nosotros. Como por ejemplo en el Día del Niño nos llegaba un camión de cosas, de despensas, de juguetes, de dulces, y no nos daba para nosotros. Y es algo que yo lo aprendí, y eso es algo que yo quiero que la iglesia aprenda, que nosotros no es solamente que yo se los esté diciendo. Yo llevo años haciendo servicio comunitario y lo podemos hacer aún en esta ciudad, que se hable bien de Dios. Cuando estaba haciendo lo de los desayunos, de los 80 desayunos todos los fines de semana, le decía a las personas, no les decía, ¿sabes qué? Este desayuno es de chocolate caliente, este burrito es de la iglesia Monte Sinaí, no. Yo le decía, este desayuno te lo manda Dios, porque Él te ama. Y eso es lo que se trata, de levantar el nombre de Dios en alto, porque si hacemos algo bueno, no es porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y nos está enseñando el camino a seguir aquí en la tierra. Y necesitamos hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos.
Y muchas veces estamos bien empeñados y aferrados a hacer tesoros en la tierra. Y aquí dice que la polilla corrompe y los ladrones se hurtan. Y el que trabaja no sabe ni para quién trabaja, porque al final se va a ir y va a dejar por lo que tanto se estaba afanando. Vamos al libro de Santiago, gloria al Señor, Santiago 2, 14. Aleluya. Santiago 2, 14 al 18. Alabanzas al nombre del que vive y reina. Aleluya. Bendito y alabado es nuestro Dios. Santiago 2, 14 dice: hermanos míos, ¿de qué se aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Nos dice que nosotros que conocemos la Escritura, nosotros que conocemos la palabra de Dios, si nosotros no aplicamos lo que ya sabemos, nos estamos engañando que tenemos fe. Nos estamos engañando que creemos en Dios. Porque al principio hablamos sobre ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que ese es un mandamiento de Dios. Y decimos que amamos a Dios, pero dice la palabra: decís que me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. El asunto es: ¿los guardamos, los mandamientos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¡Yuhu! Los miro bien serios, hermanos. Entonces, ¿nuestra fe es una fe viva o una fe muerta, sin obras? Tiene que servir a ayudar a las personas. Ese es el tiempo de mostrar amor. Aún quizás con una breve llamada, decirle: ¿cómo has estado en esta cuarentena? No he sabido de ti. ¿Sabes qué? Dios te ama. Y si sigues viva, si sigues vivo, es por milagro de Dios, porque Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Tanta gente que ha muerto, Dios tiene misericordia de ti. Y con esas palabras breves, esa persona va a sentir el amor de Dios en su corazón. Pero el asunto, por ejemplo, una pregunta: más o menos, ¿cuántos contactos tienen ustedes en su teléfono? Por lo menos a 5 le hablaran en un día, 15 minutos. Dice: ay, no tengo tiempo. A las 10 de la noche, a la hora que puedas, darle palabra de aliento a tu prójimo. Pero no lo hacemos. Nos miramos de vez en cuando. Yo tengo casi 600 contactos en mi teléfono. Pero no me voy a poner a llamarle a todos porque se la pasan llamándome a mí. Pero trato de que a las personas que me hablan darle palabras de aliento. Y más cuando sé que están pasando por pruebas difíciles. Sé que Dios es todopoderoso y así como me ha ayudado a mí, puede ayudar a cualquiera. Y regresando al tema, ¿cuántos de nosotros tenemos una fe viva? Que consideres: mi fe está viva porque yo estoy guardando la palabra. Estoy mostrando del amor del Señor a mi prójimo. Y pueden decir: ay, pastora, la palabra es dura. Pero, ¿se quieren salvar? ¿Sí, verdad? ¿O no? Ay, Señor Jesús, nomás el hermano medio. ¿Por qué? Miren la palabra que leímos cuando le preguntan a Jesús para tentarle, el intérprete de la ley, y le dice: ¿cómo podré heredar la vida eterna? Y le dice: guarda los mandamientos. Y dice:
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le comienza a hablar sobre el hombre que estaba ahí, que tenía necesidad. Y los que sabían Biblia, los que sabían la ley, no ayudaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder ser salvos, para poder heredar la vida eterna? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no hacernos que no estamos mirando su necesidad. Yo creo que más de uno de nosotros conoce a alguien que está pasando por una necesidad. ¿Por qué no ayudarle? ¿Por qué no decirle, Cristo te ama? Estamos bien dispuestos a decirle, Cristo te ama, pero unos $20, $15, $10, un café, unos $50, $100, lo que Dios ponga en tu corazón, porque hay personas que realmente no tienen, hermanos. Muchas veces nosotros nos quejamos, pero en realidad hay personas en peor circunstancia que nosotros. Y vamos a terminar, vamos a ir a libros de Gálatas 8, gloria al Señor, Gálatas 6, 8 al 10. Gálatas 6, 8 al 10 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oigan, ¿y a quién mayormente? A los de la familia de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El bien. Porque muchas veces decimos, no, esta persona ya me vio la cara, ya me agarró de su banco. Y nomás viene cuando me habla porque me quiere pedir. Yo creo que más de uno se identificó con eso. Pero dice la palabra del Señor, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Pero da una recomendación específica. Mira a tu hermano, mira a tu hermana. Quien más tiene necesidad, sé de bendición. No, es que voy a orar por ti. No, si tú puedes, bendícela, bendícelo. Ese es el tiempo de mostrar el amor del Señor. ¿Cuándo? Hoy. Porque dice la palabra que no podemos decirle, ven mañana, ven, cobíjate, duerme a gusto cuando la tripa le está chillando. No, tenemos que ser de bendición hoy. Y yo sé que más de uno conocemos personas en necesidad. Así que es necesario hacerlo. Ajá. ¿Qué pasa si miras a la persona en necesidad, le compras tu comida y luego andan diciendo que, no, yo de esa comida no como? Well, you did it. Y pues eso es lo que cuenta. Pero mira, otra vez lo volvemos a hacer o no lo hacemos. No, es que no podemos juzgar a la situación por esa manera. Es como, por ejemplo, un día yo fui a evangelizar y andaba calle por calle y toqué una puerta y que me abre un testigo de Jehová y me dice, ¿qué quieres? Le digo, yo quiero hablarte del amor de Cristo. Y me dice, yo soy testigo de Jehová. Y que yo le contesto, pues yo soy su hija. Y que me abierta la puerta. Pero no por eso voy a dejar de evangelizar. Entonces, va a haber personas malagradecidas, sí. Por ejemplo, como está diciendo la hermana, que quizás le compras algo a alguien y dice, no, pues esa comida ni la quiero. O no me gusta, no me apetece. Pero lo hizo. Y eso delante de Dios cuenta. Porque dice que todo lo que hagamos, sea de obras o de hecho hacerlo como para Dios. Entonces lo que cuenta es la acción, no la reacción de la persona. Si miras que está en necesidad otra vez, you do it. Porque ese es el corazón de Dios. Ajá. Sí. Porque es cuando se nota que si realmente tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. No ignorar la necesidad. Tenemos que ayudar y mostrar el amor de Dios. Porque Jesús miró, ¿qué es lo que decían los discípulos? Despáchalos, o sea, despídelos que se vayan. Y él dice que miró y tuvo compasión y dijo que los sentaran y él les dio de comer. Muchas veces nosotros necesitamos tener esa compasión en nuestro corazón para mirar la necesidad
y no tener el corazón duro de piedra, sino con movernos a misericordia y poder ser ese vaso usado para honrar a Dios. Porque, ¿qué es lo que dice la persona? Oh, me ayudó él, es cristiano, me ayudó ella, es cristiana. Pero también si no le ayudas, ¿qué van a decir? Entonces muchas veces dicen que el nombre del Señor es blasfemado por culpa nuestra. Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Santo. ¿Y a su nombre? Gloria. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Gloria a Dios, aleluya.